quería nada más presentarles a Caro. Caro es una de las socias fundadoras de Wimlu y ella además es fotógrafa, editora y realizadora multimedia. Su trabajo independiente, que es de carácter documental y conceptual, se ha desarrollado en torno a temas relacionados a la naturaleza y su interrelación con las emociones humanas, siempre a través de la experimentación con diferentes formas de narración. Entonces, bueno, nada, sin más, le doy la palabra a Caro para que nos cuente un poco más. Hola, buenos días, buenas tardes para quien esté aquí en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es como una oportunidad muy linda de compartir con ustedes como un poco de mi proceso y conectar con quienes nos leen, ¿verdad? Que es como muy importante para nosotros. Entonces, bueno, quisiera empezar un poco contando como el contexto de esta historia. En el mes de enero tuve la oportunidad, fui invitada por Elaine Seaman, que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy, a un retiro, a documentar un retiro de mujeres durante 4 días. Fue una experiencia, cuando Ile me invitó, yo siempre he sido una persona muy espiritual, pero no sé, nunca me había como sentido como llamada a un espacio como estos, ¿verdad? Y fue muy lindo como la vida, el universo nada más me llevó, ¿verdad? Siempre le había dicho a Eli, qué lindo participar, pero nunca había como puesto mi intención en hacerlo y esta vez fue como muy fluido. Y fue un espacio que de verdad me sorprendió, o sea, superó todas mis expectativas realmente. Fue una experiencia de conectar, de estar con nosotras, de donde aprendí muchas cosas que ahorita quiero desarrollar un poco de las reflexiones a las que llegué. Para los que no conocen, digamos, un poco cómo son las dinámicas de estos retiros, les voy a contar como a grandes rasgos porque es un lugar como secreto y que fue solo para nosotras, ¿verdad? Pero normalmente lo que se hacen son círculos donde compartimos, hablamos, donde conversamos sobre lo que sentimos, ¿verdad? Lo que escuchamos a las demás, eso es muy importante. Y digamos, hacemos diferentes rituales, ¿verdad? Nos movemos. Entonces son como varias cosas que suceden en estos espacios. Es como 4 días completos para estar con uno y con otras, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí, además de participar en la experiencia, participar documentando la experiencia, le sumó otra cosa, ¿verdad? Digamos, mi trabajo fotográfico siempre ha querido ser como muy experimental y como muy, digamos, como profundizando un poco como en las emociones, ¿verdad? Y en lo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Y eso es como un poco lo que procuré hacer al fotografiar estos espacios, estos momentos que eran como tan profundos y tan que no son tangibles, ¿verdad? Y de hecho para mí después escribir esta historia fue un reto bastante grande porque no sabía muy bien cómo expresar en palabras lo que había sucedido, ¿verdad? Y digamos, suena como exagerado, pero fue como una experiencia tan mágica que como tratar de verbalizarla o racionalizarla en palabras fue bastante complejo, ¿verdad? Y de hecho tuve como varias vueltas en el texto, pero este texto surge, digamos, de cuando uno va a estas experiencias, no es solo lo que pasa ahí, ¿verdad? No, el cambio no sucede ahí, sino que hay un proceso de digamos, de procesar toda esta información que adquirimos, ¿verdad? Y este texto justamente habla como de varias de esas reflexiones que surgieron durante este proceso de integración y
y de reflexionar sobre lo que vivimos ahí en ese espacio, ¿verdad? Algunas de estas reflexiones fueron, bueno, en primer lugar les voy a hablar de 3 grandes reflexiones y que creo que se están un poco en el texto, pero que quiero como aprovechar para conversar, porque creo que son reflexiones que no deberían quedarse en esos espacios, ¿verdad? Y que deberían ser más grandes y llegar a todos, no solo a las mujeres, sino a todos. El primero es sobre el privilegio del tiempo, creo yo, porque como que estar en este espacio me hizo consciente de que primero vivimos como en una vida tan acelerada que no hay tiempo para eso, ¿verdad? No hay tiempo para estar con uno, para escucharse, para escuchar el cuerpo, para conectar, no hay tiempo para conectar con otras personas, ¿verdad? A un nivel profundo, ¿verdad? Digamos, este ritmo de vida en que vive nuestra civilización ha impedido un poco estos espacios. Entonces, digamos, esa primera reflexión sobre el tiempo como un privilegio, digamos, me sentí muy privilegiada de haber estado en ese espacio porque sé que la mayoría de las personas no tienen esa oportunidad y de todo lo que vino después, ¿verdad? Y hay unas palabras de una antropóloga que justamente después para escribir este texto estuve como leyendo mucho sobre el tema de estas comunidades ecosociales, como algunos antropólogos les llaman, ¿verdad? Como a estas comunidades de mujeres que se reúnen para ritualizar en círculo. Y ella habla de que con la pandemia digamos, surgió como un boom, ¿verdad? De esto de estar con nosotras mismas en la casa, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, presentes, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta de que sí, de que hay que sacar tiempo para nosotras. Pero también nos hizo ver cómo nos hace falta también conectar con otras personas, ¿verdad? Entonces, esa reflexión me pareció súper importante, la necesidad de la copresencia, de conectar, de estar en colectivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de también mirar hacia adentro y tener más espacios para estar con nosotras mismas. La segunda reflexión como importante que llegué es sobre el poder que tienen los rituales para empoderar a las mujeres, ¿verdad? Para unirnos. Desde hace miles de años las mujeres nos reuníamos para crear rituales, ¿verdad? En muchas culturas. Y pues en el último tiempo nuestra civilización y en nuestra cultura, digamos, occidental, el sistema patriarcal y el capitalismo ha, digamos, disminuido esos espacios, por no decir que los ha aniquilado, ¿verdad? No solo entre mujeres, sino para todos los humanos, ¿verdad? Y digamos, las relaciones se han enfocado mucho en la competencia, en la desconexión, ¿verdad? Y no en unas relaciones de colaboración y de conexión. Entonces, bueno, y para nadie es un secreto que históricamente también el patriarcado ha de alguna forma desestimado todas estas asociaciones de mujeres, ¿verdad? Y del apoyo y el conocimiento femenino, ¿verdad? Es algo que de alguna forma cuando fui a este espacio y sentí lo que pasó, entendí por qué. Y es porque hay una fuerza tan grande en estar todas reunidas, hay un poder tan increíble que sucede ahí, que entendí por qué hay tanto miedo, ¿verdad? Hay tanto miedo de que las mujeres nos organicemos, de que las mujeres conectemos y en cambio nos han, digamos, no personalmente, no sé si a todas les habrá pasado, pero yo crecí digamos, rodeada de mujeres que de alguna forma habían muchas relaciones como de competir o de envidia o de pleito, ¿verdad? Y como que esta otra cara de cómo nos podemos relacionar con otras mujeres, aunque sean totalmente desconocidas, en un espacio donde hay cero necesidad de juzgar a nadie, ¿verdad? Y solamente escuchar,
me dio como otra perspectiva, ¿verdad? De cómo nos relacionamos entre nosotras, me hizo pensar mucho en eso, ¿verdad? Y en cómo nos han metido como esta idea de siempre estar viendo a la otra como en una relación de competencia. Y bueno, en estos rituales que suceden ahí, también hay como símbolos que fueron como muy reveladores, como muy importantes, ¿verdad? Para empezar, la figura del círculo, ¿verdad? Que es un espacio donde todos podemos conectar sin jerarquía, sin necesidad de tener a alguien que esté liderando, ¿verdad? Por supuesto que la guía de Elaine era muy importante, ¿verdad? Pero no desde una posición de líder o de autoridad, ¿verdad? Sino que todas estábamos al mismo nivel con nuestro cuerpo, era como si nada de lo que todas teníamos en nuestro pasado o en nuestra historia, en nuestro contexto, tuviera que ver ahí, ¿verdad? Solo nuestro cuerpo y lo que estábamos sintiendo en ese momento. Y eso es algo que permite mucho el círculo, el estar sentados en círculo. Y bueno, hace poquito en el newsletter que mandé el domingo escribía sobre eso, ¿verdad? Como en la escuela me recuerdo cuando nos sentaban en círculo a contarnos un cuento y cómo era un espacio como donde uno se veía, ¿verdad? Además ves a todos en el círculo como en un mismo nivel, ¿verdad? Entonces hay una oportunidad como de conectar mucho con las otras personas. Y entonces sí, es un espacio donde no hay rivalidad, no hay competencia, y estamos como seguras y a salvo. Y que es un espacio que contamos como para ser libres de compartir. Y cuando hablo de estos círculos, digamos, en esta experiencia que pues uno, no estoy hablando solamente de estos espacios espirituales, ¿verdad? De reconexión, sino también que sucede en diferentes niveles, ¿verdad? Cuando estamos en un círculo con amigas, cuando nos sentamos a tomar café con con las mujeres de la familia, ¿verdad? Este círculo no solo se enmarca en estos espacios de espiritualidad, ¿verdad? Sino cuando las mujeres se reúnen por un mismo objetivo, hay una energía que se crea ahí que es digamos, es hermosa, es poderosísima, ¿verdad? Y no solamente tenemos ejemplos, pienso mucho, digamos, en las madres de los desaparecidos en Chile, por ejemplo, que se unieron por una misma causa, ¿verdad? Y tenían como este fuerzón, y creo que es como muy, no es exclusivo de estos espacios espirituales, ¿verdad? Esta comunión o este clan de mujeres, ¿verdad? Otra cosa que también fue muy importante fue y que entendí y que para mí fue súper como que me despertó, fue el uso de la palabra, ¿verdad? Como hacíamos muchos ejercicios como de nada más escuchar, solamente escuchar lo que la otra tenía que decir, sin decirle nada, sin tratar de consolarla, aunque fuera una cosa durísima lo que está hablando, ¿verdad? Sin tratar de nada, simplemente estar ahí para estas personas. Y eso como que le da otro, o sea, además de ayudar a liberarte, ¿verdad? De lo que estás sintiendo, pues uno se da cuenta como que todas estamos viviendo cosas muy similares, ¿verdad? Y eso fue súper revelador, como no estoy sola, me siento acompañada y no solamente me siento acompañada, sino que siento como el apoyo de todas estas mujeres que están aquí alrededor mío, que no conozco, pero que de alguna forma me están ayudando, digamos, sin hacer absolutamente nada, sin decir ni una palabra, estaban nada más simplemente como esa energía te hace como sanar realmente. Y como darse cuenta de que sufrir está bien, ¿verdad? Y que sufrir es algo que es parte de nosotras y que solo liberándolo de alguna forma de nuestro cuerpo es como vamos a comenzar a sanar. El otro elemento también que fue como súper importante y que está muy presente en la historia fue sobre el sagrado femenino, que después de esta experiencia empecé a leer mucho. Y a lo que me refiero con ese sagrado femenino es como
es como esa conexión que hay entre el espíritu, el corazón, el cuerpo, ¿verdad? Y que se habla de que es una conciencia que va más allá de nosotras, que va, que trasciende, digamos, que trasciende el tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso fue muy evidente en esa energía que se creó en ese espacio, ¿verdad? Yo lo sentí, digamos, es como que quizá suena como muy utópico, ¿verdad? Pero sí hay una energía que uno siente y eso es algo que digamos, y mucho lo habla en la historia, que es como que yo sentía que yo ya había estado allí, ¿verdad? Y eso es justamente de lo que se habla con sagrado femenino, que es como una conciencia, una sabiduría que nos trasciende a todos, nos trasciende o sea, puede ser algo que yo sentí porque es algo que está más allá de nuestra presencialidad, está más allá de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y este término de lo sagrado es como algo con lo que, digamos, ahorita voy a profundizar un poco más, pero creo que es algo que fue arrebatado de alguna forma, ¿verdad? Como este concepto de las sociedades y que, sobre todo en las mujeres, digamos, siento que digamos, esto puede sonar extraño, pero con toda esta, digamos, revolución feminista, ¿verdad? Que estamos viviendo afortunadamente, pues las mujeres ya no solo cuidamos a los chiquitos y estamos en nuestras casas, sino que también tenemos que trabajar y ser profesionales, porque entonces al final es un montón de cosas, ¿verdad? Que hemos logrado afortunadamente, pero que hacen como que tengamos menos tiempo para todo, ¿verdad? Porque tenés que cuidar, tenés que alimentar, tenés que además trabajar o estudiar y ser profesional, y a veces una como que no piensa, no se detiene a pensar en eso, pero digamos, además de obtener todos estos derechos, obtuvimos también de alguna forma menos espacios para hacer vida social, ¿verdad? Un día estaba escuchando a una chica en una llamada que decía que, que ahora hay más tiempo, hay menos tiempo para organizarse, por ejemplo, comunalmente, ¿verdad? Porque a qué horas vas a participar en la reunión de la comunidad si tenés que trabajar, si tenés que después llevar a los chiquitos a la escuela, llegar a hacer comida, llegar a hacer tareas. Entonces, ahora digamos, estas reuniones o estos colectivos que se armaban en las comunidades cada vez son menos porque no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, al final todo se reduce al tiempo, ¿verdad? Y creo que o sea, es importante detenerse a pensar en eso y en cómo queremos llevar nuestras vidas, ¿verdad? Como mujeres y como seres humanos. Y el otro elemento de estos rituales también que me parece importantísimo es como la presencia y la conexión con la naturaleza. Durante toda esta experiencia, digamos, eso fue muy importante, ¿verdad? Y entendiendo la naturaleza no solo como lo que está afuera, ¿verdad? Sino también como mi cuerpo, como mis emociones, que también son naturaleza, ¿verdad? Y esto es súper importante, ¿verdad? Porque de alguna forma esta energía femenina de cuidar, de crear, ¿verdad? Es quizá la solución para muchos de los problemas ecológicos que estamos viviendo, ¿verdad? Una visión más femenina de cómo relacionarnos con el planeta Tierra puede cambiar muchas cosas, porque ahorita estamos como viviendo en digamos, en una época en la que no hay cabida para las emociones, ¿verdad? El sistema capitalista y patriarcal, de nuevo, que estamos bajo el que estamos, nos ha impedido no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque hay energía femenina también en los hombres, hay energía en todos. Y esa, digamos, en los hombres es muy interesante cómo eso les ha negado sentir,
dedicarse tiempo a sentir, ¿verdad? Y a participar de cosas donde esté involucrado sentir y profundizar en sentir. Lo vemos en este espacio, ¿verdad? Casi todas somos mujeres aquí. Y así ha sido, Alessandra no me deja mentir, que así han sido todos estos encuentros, la mayoría son mujeres queriendo dedicar un espacio a reflexionar, a profundizar. Y hay algo muy interesante en eso que refleja un sistema en el que pues a los hombres no se les ha dado ese espacio y hay una herida muy grande, digamos, en ese sentido. Y eso, esa herida y esa forma de ver y de relacionarnos ha causado un desequilibrio muy importante en el planeta, ¿verdad? Porque hay una visión como de no conectar, de no profundizar y solo de extraer o solo, ¿verdad? Y esto es lo que ha traído mucha infelicidad, no solamente a los seres humanos, sino a todo lo que es más que humano. Y esto me lleva como al último y el tercer punto, digamos, que les quería compartir hoy de reflexión, que es esta noción de que lo sagrado está aquí, lo sagrado por mucho tiempo, digamos, las cosmovisiones indígenas aquí en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, había unas relaciones muy diferentes con la naturaleza y con el planeta y entre nosotros, ¿verdad? Entre los seres humanos. Pero cuando vino el proceso de evangelización cristiana, esto cambió, ¿verdad? Entonces la mirada ya no era que lo sagrado es la tierra, que lo sagrado es el árbol, lo sagrado está en el río, en esta conexión en círculo, en el fuego, ¿verdad? Sino que lo sagrado se fue para arriba, para el cielo, como algo inalcanzable, como algo que no está aquí, ¿verdad? Y este cambio de perspectiva creo que ha transformado, o sea, en mi opinión, todo, porque entonces dejamos de ser conscientes de lo que está aquí, ¿verdad? Y entonces empezamos a dañar, empezamos a violentar, ¿verdad? Y creo que esa noción de que la vida es algo divino, de que Dios, o como quieran llamarlo, está aquí en la tierra con nosotros, en cada ser vivo, en cada piedra, en esta energía que confluye entre todos, y que de esto depende, digamos, el futuro de nuestra existencia aquí y de la existencia de muchas otras especies, ¿verdad? En cómo seamos conscientes de que lo que está aquí es sagrado, ¿verdad? Si tuviéramos esa visión, de repente no habría tanta explotación, ¿verdad? No habría tanta indiferencia hacia lo que nos está rodeando. Y eso fue muy importante y muy clave en esta experiencia del retiro, como siempre todo era volver a la naturaleza y el centro, digamos, el altar, los altares que habían, todo eran elementos de la naturaleza y como, digamos, las mujeres siempre hemos estado muy arraigadas a cuidarla, ¿verdad? Entonces, bueno, esas fueron como algunas reflexiones a las que llegué y que me hicieron compartir esta historia. Y quería leerles nada más para terminar y que podamos conversar esta frase de Llewellyn Boundy, que dice: al despertar de las represiones del patriarcado necesitamos reclamar el sagrado femenino tanto para nuestra espiritualidad individual como para el bienestar del planeta. Nuestra devastación ecológica apunta a una cultura que ha olvidado el carácter sagrado de la tierra y de la madre divina, así como ha negado la profunda comprensión femenina de la totalidad y la interconexión de toda la vida. Y nuestra vida individual, tan a menudo atrapadas en las adicciones y hambrienta de significado real, tiene hambre de reconectar con el alma que siempre ha tenido una cualidad femenina. Y vincular nuestro propio viaje y el del mundo es la antigua figura femenina del alma del mundo.
el anima mundi, la presencia espiritual dentro de la creación. Esta frase fue como, la encontré como al final de que escribí todo y de hecho está al final de la historia porque resume un poco como esta perspectiva con la que estaba cerrando de que sí, lo sagrado está aquí y el alma del mundo, las emociones, tienen mucha conexión con la energía femenina, ¿verdad? Y cómo desde nuestras trincheras podemos aportar un poco a esto, ¿verdad? Con estos espacios, con compartir con alguien más lo que aprendimos, ¿verdad? Yo de hecho la escribí hace un par de meses, más o menos. La historia la terminé y no la había vuelto a ver. y ahora cuando se publicó el domingo, la volví y le decía a Pablo, que es el otro fundador de Wimblu, que le decía que está aquí con nosotros, que le decía, no quiero leerla porque sé que voy a querer como cambiarle un montón de cosas si la vuelvo a leer, entonces voy a dejarla así porque fue algo que surgió digamos, sincero, que surgió y que es parte como de este proceso de integrar lo que aprendimos y lo que experimentamos y yo creo que también el acto, digamos, de escribir, al principio debo decir que lo abandonó un poco, pero digamos los primeros meses me sirvió mucho como nada más hacer lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Como escribir lo que sea que venga a la cabeza y sin tener como aspiraciones de nada, nada más escribir. Y de hecho, para retomar esta historia, para escribirla, me sirvió volver como a ese diario, ¿verdad? Donde empecé como a nada más, de alguna forma, que va a sonar tal vez feo, pero es como vomitar lo que mi cuerpo quiere escribir y no ponerle tanta cabeza, ¿verdad? Las cosas, que cómo se va a leer, que nada más simplemente escribir. Y yo siento que en eso hay muchas cosas que salen, ¿verdad? Inconscientes, que tenemos ahí cargando. Y recuerdo una frase que dijo Elaine en el retiro, que ella decía que hay como que descargar para, digamos, que ella recomendaba hacer esto al principio del día porque descargábamos todo y entonces ya podíamos empezar el día ya como receptivas a cargarnos de otras cosas, pero ya lo descargamos en la mañana escribiendo una página o las que quisieran escribir, ¿verdad? Entonces, también las invito como a retomar ese ejercicio. El acto físico de conectar con el corazón es también, o sea, es sobre todo un acto como de recordarse cosas, ¿verdad? Y que no necesitamos la validación de nadie para saber lo que estamos sintiendo. Nadie nos puede hablar de eso porque es de nosotros nada más y sentirnos como seguras y como confiadas en que lo que sentimos es realmente lo que yo soy, ¿verdad? También lo que me hace como, y hay una cosa que es como que nosotros no estamos solos en este cuerpo, ¿verdad? Sino que estamos todos conectados, no solamente humanos, con todo lo demás. Y como que eso, recordárnoslo, ¿verdad? Que no soy solo esto, o sea, yo entendí mucho eso en esta experiencia, es como, no somos solo este cuerpo, o sea, definitivamente hay algo más y que las religiones, ¿verdad? Lo han abordado mucho, pero digamos espiritualmente hay algo más que nos sobrepasa y que no está en lo material, está en otro tipo de energía que no vemos. Y por eso es que me costaba tanto escribir, porque es algo como tan difícil de escribir, tan difícil de decirlo, ¿verdad? Porque es algo que se siente, no lo piensas, lo sientes. ¿Verdad? Si queremos sanar el planeta, si queremos sanar lo demás, hay que empezar aquí, ¿verdad? Porque aquí es donde yo me voy digamos, a conectar con lo demás y esta capacidad yo siento que cuando yo hablo de energía femenina no hablo de algo que es exclusivo de las mujeres, ¿verdad? De nuevo, es algo que está en muchas cosas, está en todos los humanos y
y creo que una visión, o sea, me gusta pensar que esta visión, digamos, del futuro pueda ser más femenina, podamos regirnos más por esta visión de cuidado, de atención, de, de crear, de imaginar, ¿verdad? Que tenemos, que es característica de la energía femenina. Eh, y que, digamos, el que nos la hayan arrebatado significa un montón de cosas y se refleja en cómo vivimos, ¿verdad? Y en cómo nos relacionamos con el planeta también. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.